Contamos también con la adhesión de El Sur No Espera, Frente para la Victoria de la Comuna 4, y del colectivo político-cultural Pueblo Tango. Ahora le vamos a pedir a Estela Caloni que nos dirija unas palabras. Ella es periodista, especialista en temas internacionales, ha escrito el primer libro sobre el Plan Cóndor, bueno, y también tiene una prolífica obra. Bueno, mirar esta sala es entender lo que pasa cuando uno viene a celebrar la coherencia y la dignidad, porque eso es lo que estamos celebrando con este libro. La coherencia y la dignidad de este querido sindicato de farmacia, que siempre tuvo sus puertas abiertas a todos y en los momentos muy difíciles. Muy bien lo saben aquí, y voy a decir de la presencia muy querida de Esther, querida Esther. Y sin nombrar a muchos otros que están acá, que son maravillosos compañeros, también diremos de Monona Casanelo, que ella fue clave. Porque son las figuras queridas que uno, cuando va leyendo este libro, es difícil cuando uno es un amigo tan querido, que somos de tanto tiempo amigos, hablar de los siglos de los siglos, no amén. Entonces, hemos estado, cuando yo le empiezo a ver que él está trabajando en este libro, me parecía algo extraordinario, porque realmente la historia del sindicato de farmacia en sí es como una gran novela. Si uno lo empieza a pensar, que de esos primeros dirigentes que se fueron a la Guerra Civil Española, qué fortaleza de acción y de presencia. Y luego en todas las etapas, cuánta lucha, cuánto esfuerzo. Y hay que pensar en qué periodos históricos, porque cuando yo conocí por ahí a la gente de la Resistencia en la forma más insólita, que yo iba a llevar unas cartas a unos alumnos de mi mamá, no soy entrerriana, y que estaban todos en Tocsur trabajando en los frigoríficos y todo, y estaba la fusiladora en pleno auge, y allí pude conocer a gente maravillosa de la Resistencia y nombres que ya ni se recuerdan en la Resistencia, que ya no existen, porque eran tan anónimos, pero tan increíbles. Y entonces, cuando nos encontramos con ellos en ese sindicato maravilloso, que siempre estuvo mirando ese pasado histórico del propio sindicato y siempre siguiendo una línea política coherente, que nunca abandonó la coherencia en su mirada, y por eso es que prepara cuadros tanto en farmacia como también allí surgían cuadros políticos, porque era una escuela de la solidaridad fabricando cuadros políticos. Ustedes no tienen idea lo que era ese sindicato de farmacia en los años 60-70. Entre que ellos entraban a las cárceles, salían de las cárceles, porque no era una sola vez la cosa. Hoy, por cierto, justamente encontré a Benito Jablonka, que estuvo, entonces va hablando de Ferraresi, y dice: yo estuve en la cárcel con él en tal época, y el otro. Estos recuerdos de cárceles, que son recuerdos de la historia vivida en este país y de las dictaduras que tuvimos, porque la última fue la más cruenta, pero es que estábamos tan acostumbrados a la clandestinidad, que según como venía una dictadura, la clandestinidad nuestra se acomodaba de una manera o de la otra. La clandestinidad para organia, clandestinidad para esto, pero todo se hacía en la semiclandestinidad. Vivimos en esa historia. Muchos jóvenes no saben esta historia, pero cada dictadura que venía
borraba la continuidad, borraba el pasado, daba un paso siniestro para ir destruyendo el país, mientras ellos allí, con esa solidaridad extraordinaria, recibían a todos los cuadros. Allí venía todo el mundo a refugiarse, y no contamos cosas porque no es necesario contarlas, pero sí fue una historia de la solidaridad maravillosa historia, donde allí el que iba no le preguntaban de qué partido sos realmente, porque todo el mundo estaba luchando, unos desde un campo, otros desde otro, pero todos estábamos comprometidos en esa lucha, como uno ve hoy en día cuando encuentran las tumbas colectivas, como en esas tumbas hay compañeros juntos, compañeros que luchaban uno en un frente, otro en otro, pero en la historia nos está diciendo algo cuando los encontramos juntos. Es decir, nos está marcando el camino de la unidad permanente y de la coherencia que ellos también nos han enseñado. Y esta historia de la solidaridad sindical es porque allí se trazaban puntos de unidad que no se hubieran podido trazar en otra parte, que no tenían otros espacios. Ahí en medio de clandestinidades múltiples y de empanadas, mates y otras cosas, se trazaban muchos caminos de unidad que hoy a veces no se recuerdan, y es muy importante recordarlo en estos tiempos, porque en estos tiempos, además, eternamente en la pelea antiimperialista, porque eso sí estaban todos claros, allí todos sabíamos quién era el enemigo principal y no lo dudábamos, y todos sabíamos también. Por eso también el trabajo de la CGT de los argentinos fue tan importante en ese momento. Por eso figuras, imagínense cuando uno piensa en Di Pasquale, piensa en Alfredo Ferraresi, en Horacio Mujica, en el Pepe Ascurra, que hace muy poquito murió, y piensa también en ese gigante de Agustín Tosco. ¡Qué figura! ¡Qué figura! Un aplauso. Haber conocido a esos compañeros es tener, cargando sobre las espaldas, una responsabilidad histórica de no ser desleales, de mantener la dignidad en todo momento, de estar preparados para la lucha en todo momento, porque lo que vienen siempre serán tiempos de lucha. Y este sindicato, en los momentos también de la otra dictadura, no solo de aquella donde no solo secuestraron a Di Pasquale, sino a 5 compañeros, no eran 5 en total, compañeros desaparecidos, y persiguieron a muchísimos y todo el mundo estaba escondido, pero en ese momento tan grave, siempre me acuerdo tanto de Pasquale como del mismo Pepe Ascurra o de Ferraresi, llevando gente a ver dónde podíamos esconder gente, dónde se escondían gente. Hoy con Monana sí sabremos de cuánta gente. Por eso yo, a través de la historia de este libro, pienso que este libro nos habla de toda una historia de creación de un sindicato, una creación extraordinaria, cómo se valoran, pero también nos habla de la solidaridad y también nos habla de la resistencia, porque a veces olvidamos el término de resistencia, y la resistencia, compañeros, en este momento histórico es clave. Por eso creo que este libro también es una enseñanza de resistencia, cómo se resiste y se resiste una vez y otra vez y otra vez, y se sigue para adelante en esa resistencia. A mí me parece que esa es una historia que nos falta escribir, la historia de la resistencia en su conjunto, porque al no verla en su conjunto a veces nos olvidamos, y por eso también creo que tenemos que reescribir la historia de la resistencia peronista, porque de lo que se sabe son apenas cositas sueltas, pero eso fue una tarea gigantesca, resistir en ese momento, donde vos ibas a un barrio del Dock Sur y la gente tenía pocitos para esconder la foto de Eva Perón o de Perón porque te denunciaban, y eso podía costar la vida, tener una foto de Perón o de Evita. Lo que nosotros vimos en ese tiempo, mucha gente no lo recuerda ahora, se le ha olvidado.
Entonces creo que es el momento, y por eso este libro es extraordinario en este momento político, en este momento donde también hay muchas amenazas, muchas cosas nos están amenazando precisamente porque estamos viviendo un periodo emancipatorio. Y las emancipaciones cuestan, compañeros, no las regalan. Los dueños del poder hegemónico no te van a regalar nunca ni la soberanía, ni la liberación, ni la emancipación. Y entonces en este momento en que pudimos ir de repente, se dan cuenta que te vas a la OEA y que los que quedaron aislados son Estados Unidos y Canadá por la presión de esta América del Sur nueva que se está conformando, en este momento están desesperados para ver cómo interrumpen las elecciones de Venezuela y estamos viendo una ofensiva mediática aquí en este país. En este país estamos viendo una gran ofensiva mediática y que se está, cada día se agiganta un poco más. Entonces aquí tenemos un ejemplo para saber que lo que tenemos por delante es resistencia, resistencia inteligente, resistencia precisa, saber ubicar al enemigo, no confundirnos, no caigamos en pequeñeces domésticas y de enfrentamientos. Empecemos a rescatar la unidad sobre la base de estos ejemplos históricos que tenemos. Este sindicato es un ejemplo. Es un ejemplo para todos, para los jóvenes, para los muchos que están confundidos, para los que creen que con ambigüedad van a sobrevivir, pero no se podrá, porque la historia te va a ubicar en el lugar preciso en que vas a estar de un lado o del otro. Te está ubicando ya, están dando la señal. Y entonces yo creo que hemos tenido pasos muy gigantes. Y quiero recordar algo. Cuando ustedes le hicieron aquel homenaje a los compañeros de la Resistencia en aquel galpón, ¿se acuerdan? A Sebastián Borro y a otro. Voy a recordar esto porque el único funcionario que llegó a ese lugar en ese momento era el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí me sorprendió mucho, porque a todos, porque en realidad fue un gesto, porque aquello era una cena muy sencilla de galpón, un asadito ahí, una emparadita, pero era un homenaje a estos compañeros queridos, a los que todavía le debemos mucho en esta historia. Entonces, haber estado con este sindicato ha sido un aprendizaje. Leer este libro es un aprendizaje. Está primero muy bien escrito. Segundo, este libro, como decía la joven Weisman, Ana Weisman, decía la joven, está el sindicato de farmacia dentro de toda la historia de la lucha. Entonces asimila todo lo que hay alrededor. Y creo, voy a leer un poquito el final de esto. Me cuesta muchísimo hablar de mis amigos con los que me abrazo cada semana, ahora les estoy fallando mucho, pero que estamos comprometidos en la misma lucha siempre, y que cuando vino la dictadura de la globalización no se confundieron tampoco, cuando vinieron los cantos de sirenas tampoco se confundieron, y allí era un lugar donde se hacía otra lucha contra contra las denuncias, contra las privatizaciones, contra el desguace de un Estado que se robaron y que estamos recuperando. Y entonces quiero leer cómo termino, porque si yo sigo voy para largo, ya me conocen aquí, no me dejan. Entonces quiero decir que, para terminar, recordando por supuesto a los queridos compañeros, y pongo acá, son tantos y tan fuertes los momentos en el camino de grandes y pequeños heroísmos, como nos recordar a Gustavo Rearte, Cacho Alcadri, Oscar Rubí, y tantos otros, y ese 24 de marzo de 1976, cuando todos ocuparon su lugar en la lucha y con la coherencia de siempre. Y cuando termino digo, ADEF sigue siendo hasta hoy aquel lugar de solidaridad humana y política, de compartir y crear.
Su dirigencia no abandona su lugar en las luchas sindicales y políticas y ha avanzado notablemente. Los que ya no están siguen allí. Se siente su presencia en esos compañeros que mantienen la línea, la coherencia, la dignidad y la solidaridad. No se puede decir lo mismo en todos los casos en estos tiempos, cuando los trabajadores han recuperado otra vez un lugar en un momento distinto y en tiempos en que la integración de todos los países de América Latina y el Caribe han colocado a la región y a nuestro país en la vanguardia mundial de resistencia y recuperación de soberanía, en el marco de terribles guerras coloniales con que el imperialismo avanza en el siglo XXI amenazante, más amenazante a una medida que nuestros pueblos dan paso liberadores. Los compañeros de farmacia lo dieron todo en distintas etapas, hasta la vida, para que otro mundo fuera posible. Y así pudimos decir que ellos honran y honraron la vida. De eso se tratan estas palabras. Y por solidaridad que toda esta mesa quiere pedir que recordemos a los compañeros obreros que están matando. Por ejemplo, en estos días han muerto sindicalistas en Honduras, en Colombia, compañeros trabajadores periodistas. Está muriendo gente en nuestra América y gente muy lejos de aquí en el Medio Oriente. Están, gracias a los avances imperiales, están matando muchos pueblos. Por ellos vamos a hacer un aplauso si